Muy buenas tardes, noches ya, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? Vamos a dar la bienvenida ya a Manolo Burillo porque estoy muy preocupado de cómo está Manolo después de ese susto que pusimos ahí en Twitter para que la animaseis a Manolo. Y quiero saber cómo está. A ver, Manolo, primero de todo, ¿qué susto nos has dado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Bueno, el susto me lo pegué yo, tío. Hombre, El susto me lo por pegué, sí. supuesto. Pero como ya hablé Ya, contigo y estabas pero... incluso motivado de haber respondido también a un asalto, digo, pues hasta Manolo está No, fuerte, nos da pero... confianza. No, pero podría haber sido grave el tema, porque todo eso produjo una caída en moto, ¿vale? Y eso sí que realmente me asustó. No me hice daño, por suerte no lo entiendo, francamente no lo entiendo. La verdad es que llegaba a mi casa, ayer estuve todo el día en Lérida, haciendo unas operaciones del equipo, ¿vale? El cambio de un vehículo para el equipo de SBK que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la vuelta, pues me fui al gimnasio, después tal y cual, a comprar algo y subí. Cuando subí hacia mi casa está muy aislada, ¿vale? Está en medio de un bosque y está aislada. Entonces, pues está oscuro todo aquello. Bueno, hay luz, algunas luces, pero está oscuro. Entonces llegué a mi casa y llevaba una mochila detrás y llevaba una bolsa de comida Aparte. Ah, delante del asiento, ¿vale? Y la moto estaba en marcha. Llegué, me paré y era un momento de pararme, que además no entiendo que no viera a nadie por allí, porque la verdad estaba oscuro, ¿vale? Entonces me paré, noté un golpe muy fuerte en la espalda y un tirón, ¿vale? Yo tenía la mochila medio sacada, porque me la quito en la moto, la tenía colgada de un brazo y un tirón, ¡bam! Y automáticamente el problema que tuve, porque si me hubiera dado la vuelta, hubiera estado de pie, me hubiera dado la vuelta, hubiera visto o lo que sea, a lo mejor hubiera sido peor porque me hubieran dado un golpe, no lo sé. Pero entonces, para no irme hacia atrás con el tirón de la mochila, pues me estaba cogido el manillar y me agarré más fuerte con la mala pata no, conscientemente que abrí gas, ¿vale? Y claro, la moto salió disparada y recuerdo un segundo y medio que intentaba pararla, pero no sabía cómo. Seguí dando gas sin darme cuenta, tío. Total que impacté con la puerta de mi casa, que es una puerta de rejilla, de reja. sí, de hierros, de estos que suben y bajan y tal, ¿no? Y la impactó, y entonces le metió a la rueda, se metió entre dos, abrió la puerta, rompió un candado que hay y justo entonces, al momento de llegar al primer escalón, se tumbó, porque claro, tampoco iba deprisa, porque acabábamos de arrancar, ¿no? Y yo caí también. Y ahí es donde me hice el daño en la Cadera. espalda. Pero no, Espalda. sí, pero no entendía lo que pasaba, no entendía. Estaba en el suelo y no entendía lo que pasaba, porque yo no soy un principito a hacer estas cosas, ¿no? Bueno, total que al final me levanté, me costó, me levanté, la moto seguía en marcha, la eché para atrás, la saqué de la casa, la puse el caballete, tenía la parte derecha hecha la mierda, no toda la parte de adelante, sí. Se había saltado todo el carenado ese que llevan delante, estaba todo, era de noche, pero veía y digo, está todo el aire aquí, es un desastre, Dios mío. Bueno, total que claro, entré en mi casa, entonces les dije, la puerta está abierta, tal y cual, había una persona que entiende bastante, bajó, le puso otra vez el candado, pero cuando llegué a la habitación y tal, pensé, qué suerte tienes, tío, qué suerte tienes, ¿vale? Porque es una cosa que puede acabar mal de alguna manera, o la caída puede ser de otra manera, me puedo ir contra una pared, no llevar el casco puesto, que todavía lo llevaba. Por lo tanto, si me dio un golpe en la pared de entrada, no me acuerdo, pero podría ser que sí, ¿vale? Ya miraré el casco. Pero bueno, iba con chaqueta de esquiar, que son duras, y por lo tanto no me hice nada más. Y, bueno, una suerte, pero tengo que tener cuidado al llegar a mi casa y mirar por todos sitios. Es terrible eso, tío. Hostia, claro, ahora. Claro, es que, que llegues otra vez igual, ¿no? Bueno, no quiero meterte miedo en el cuerpo, pero joder, vaya. Ahora, no sé. No, no, de verdad, de verdad. También, por suerte voy al gimnasio y estoy bastante fuerte en el sentido de que, aunque el reflejo no lo tenga como cuando era más joven, claro, pero cuando me tengo que apoyar de alguna manera en algún sitio porque me caigo, aguanto bien, tanto a nivel de brazos como a nivel de piernas, aguanto muy bien. Y eso
Porque si esto me pasa hace 3 o 4 años que no hacía gimnasia, me caía como un fardo en la calle. ¡Pum! Me tropezaba con una piedra y me tan largo como era. De cara estoy mejor y por eso a veces luego me hace daño la mano, a lo mejor aquí en esta zona, poco, un par de días, pero aguanto bien, ¿vale? Eso es importante, tío. Yo me quedé tranquilo porque, aparte de explicarme esto, luego me decías que estabas contento, que te habías encontrado fuerte, como que habías Sí, sí, superado bien sí, eso. sí. O sea, como que si te vuelve a pasar, Sí, estás como ya, pues un sí, poco más seguro de ti, ¿no? sí, porque no caigo como un pardo. O sea, no caigo como un pardo. Hace 3 o 4 años estaba mucho más flojo porque no iba al gimnasio y me caí un par de veces en Tenerife, que estuve viviendo un año. Me caí un par de veces en la calle porque había una piedra o algo, un desnivel, y me caí como si fuera un pardo. ¡Pumba! Y, hostias, esto es gravísimo, ¿no? Porque si hay un sitio que no puedes, que ves un adoquín o algo y vas para allá, si le pones la mano y la mano no, pues te vas ahí y te matas, ¿me entiendes? Ahora no, ahora estoy contento, estoy fuerte, estoy bien. Me alegro, Manolo, y me alegro que te haya llamado gente que te llamó para preocuparse por Sí, ti, que eso mola, mira, ¿eh? me ha llamado mucha gente de Madrid, sobre todo, gente de Morillas, me ha llamado Nico Bat, me ha llamado gente. Bien, Morillas. bueno, Morillas Morillas, ¿Eres colega de eh, Morillas? Sí, bueno, él ¿no? era expiloto, sí, sí, y he trabajado con él. Es que en Twitter está muy activo siempre, ¿eh? En Sí. Twitter, siempre. Sí, Estuve, sí. estuve trabajando un año en Madrid en el equipo Holiday Gym, ¿vale? Ujú. Que está en la zona de Madrid, a unos 25 kilómetros estaba. Y Manolo, luego también estuve, sí, si, dime. perdón, si puedes poner tu cabeza centrada en la pantalla, porque cuando mueva la No sé, pantalla, gira el no móvil un sé qué poquito así, hacer. gira el móvil un ¿Hacia poquito dónde? ¿Hacia hacia, dónde? no sé, así, 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 al revés. Al No, no, revés, ¿no? al revés, sí. Porque ahora cuando ponga la No, pantalla, o muévete tú, no, a ver. no sé cómo hacer, Porque tío. voy a poner el móvil al lado tuyo y te voy a tapar un poco la cara. Ahora, un poco más, un poco más. Ay, 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 quieto, Vale, quieto. Ay, vale. ay, clavado, 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 clavado. Porque ahora te pondré en media pantalla y así no te cortaré la cara, ¿sabes? No, no Bueno, lo hagas. no, bueno, no, bueno, no. Oye, por cierto, estoy hoy, perdóname que estoy eufórico, he estado en Andorra, sabes que Andorra es, vamos, es mi pasión, mi vida. Yo daría lo que fuese por vivir en Andorra. He estado allí, luego cuando vuelvo siempre me pasa lo mismo, pero bueno, no he visto a Lo sé. ningún piloto, pero bueno, he estado allí de compras un ratico con la familia. Bueno, al final no hemos comprado nada, básicamente. Ah, de compras, no hemos comprado nada, pero hemos pasado el día allí. Pero es mi momento Andorra, tío, es mi pasión, ¿sabes? Pero bueno, Ah, ay, los no niños va a llegar. y tu mujer se lo pasan muy bien, claro. Lógicamente Sí, les sí, gusta sí. todo ese ambiente. Total, total, total. Muy bien. Vale, vamos a saludar a Harry Callahan, P1 para Harry Callahan. Buenas tardes, Luis, buenas tardes, Tutón. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Harry Callahan? P2 para él. ¿Qué tal, él? P2. Y atención, P3. Atención, David Marín. Buenas tardes a todos. Saludos desde Mazarrón. Hoy vamos a tocar tema Pedro Costa. Ah, Pero más cosas, así que bienvenidos al directo. Gracias a todos. Carlos Martínez, muy buenas, ¿qué tal a todos? Al final he llegado, estaba en una caravana, tenía 2 horas y media de margen para llegar y salgo de la frontera, tío, y me encuentro en la Seu d'Urgell, no sé qué ha pasado, un accidente, y de golpe parados casi una hora, digo, hostia, si esto no arranca no llego. Al final he llegado por un cuarto de hora, o sea, hemos hecho el vídeo por un cuarto, pero me ha claro, claro, avisado. pero es que de la SEO hasta Puigcerdá tienes una carretera de un solo carril con muchas curvas y que Mm. si vas detrás de un camión, vas detrás de un camión todo el rato, tío. P1 en Twitch para Zanguanguero. Hola, Zanguanguero, ¿qué tal? P2 para Tornin. ¿Cómo SOSKTV va a seguir compitiendo? Vamos con ese SOS, ahora lo explicamos. Y P3 para Barrera83 en Twitch. Buenas tardes a todos, hay gas. Pues bueno, vamos a empezar ya con los temas porque yo estaba en Andorra precisamente y no sabía nada. Y de golpe me han llamado por teléfono y me han dado la información que yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero esto ha sido noticia, ¿no? Preicanos, Moto2, Manolo, lío. Algo que aquí hicimos a veces algún comentario sobre, sobre este equipo que llega, no sé cómo lo hicimos, pero
hicimos un comentario como que, hostia, este tío sabe mucho de todo porque llega aquí ya, como da lecciones, no, fue una crítica así, ¿no? En plan, ¿no? Para comentar la jugada, ¿no? Porque en Moto 2, en Dazón, estaba siempre chupando cámara, ¿sabes? Digo, no, llega aquí y ya es como que dando lecciones de los equipos, cómo se dirigen y tal. Y bueno, como está Burillo aquí, que sabe dirigir equipos, vamos a ver qué capacidad tienen, ¿no? Los de equipo este de Edu Perales, ¿no? El Preicanos, ¿no? Al final, Preicanos, Manolo, lío, parece, lo que está diciéndose por aquí, que tengo la noticia de todo circuito, porque los medios oficiales se ha achantado, obviamente, y ha salido en todo circuito la aventura Preicanos Racing Moto 2 Team acaba en querellas y demandas. A mí lo que me han llamado esta tarde por teléfono es para decirme un poco lo que después he leído aquí, que yo he puesto el tweet antes de leer esto, y más o menos era lo mismo, ¿no? Pues se ve que hay un tema como de la plaza, ¿no? Que él se quedó el equipo de Edu Perales, pero una versión de ese equipo, la otra versión, la Stop and Go, la que tenía la plaza era como una especie de otro equipo, ¿no? Y al final se quedó el equipo con esa pelota que tenía, esa deuda, se quedó la deuda básicamente, ¿no? Y después, como que ha ido ahí a IRTA, y ¿tú quién eres, no? En IRTA le han dicho, ¿tú quién eres, no? ¿Qué haces por aquí? No, mi plaza. Digo, ¿qué plaza? ¿No? Tu plaza, no tienes ninguna plaza tú. La plaza es de otro equipo. Entonces aquí, pues ha habido, pues, este lío que está. Parece que se ha ido esto, ¿no? O sea, es la noticia que me han llamado a mí, es lo que pone en todo el circuito, y pues yo, como siempre, como Manolo sabe mucho de estos temas, he dicho, voy a llamar a Burillo, y desde que te he llamado, Manolo, hasta ahora, no he podido hablar contigo. O sea, no sé si estás al corriente, ¿qué opinas de todo este lío Preicanos, Bueno, Edu Perales, Moto 2, Dorna, todo? la verdad es que es un equipo de Moto 2 que no era tampoco un equipo con capacidad para pelear por el campeonato, ¿eh? Por lo tanto, pues supongo que al aficionado tampoco le preocupa demasiado, ¿no? Pero yo creo que esta situación nos puede acercar un poco a ciertos problemas que existen en lo que es la contratación, jurídicamente hablando de Dorna, de los contratos, cómo se negocian, qué, qué expectativas tiene uno de que ese contrato se pueda cumplir. Es un poco sorprendente el asunto, porque el asunto empezó, el equipo de Stop and Go, de Edo Perales, llevaba mucho tiempo en condiciones económicas muy malas, tanto un año y año y medio. En tanto es así que IRTA le había incluso amenazado como para no darle la plaza para el año siguiente. Eso habló del año pasado. La gente no cobraba, mecánicos, la gente del equipo no cobraban, llevaban varios meses sin cobrar, ahora vendrá tal, ahora vendrá cual, al final cobraban una cantidad. La situación era muy delicada durante mucho tiempo, ¿vale? Yo lo estaba viviendo porque había gente ahí que me pedían asesoramiento, ¿qué hacemos? Tal, Manuel, tal, me decían. Y entonces yo les aconsejaba lo mejor que podía, ¿no? Sobre todo la espera es importante porque cuando te deben 4 o 5 meses, si rompes, eso no lo vas a cobrar nunca, si no hay patrimonio. Por lo tanto, mejor esperar si puedes esperar, lógicamente, ¿no? Entonces, el problema, la solución que apareció de pronto fue la aparición de Raúl Castañeda, el propietario de Preícano. Bueno, que era un hombre que en el ámbito jurídico tiene un despacho de abogados, que ha tenido cierto éxito en algunos temas y que parecía que entraba pues con un capital, etcétera, etcétera. Lógicamente, ¿esto cómo sucedió? Pues sucedió porque el equipo de Stop and Go seguía teniendo unas deudas importantes con respecto a toda su gestión y de alguna manera necesitaba tal. Y se vendió la historia de que Raúl Castañeda había comprado el equipo de Raúl de a medida que pasaba el tiempo se vio enseguida que no, porque Edu Peral seguía allí y tal igual, y bueno, la cosa sí continuaba de asesor, una cosa un poco rara. Ahora lo que sabemos es que ese contrato que firmaron Raúl Castañeda y Edu Perales era un contrato un poco extraño y extraño porque a mí me parece mentira, ¿vale? Que no, que Raúl Castañeda no hubiera tomado más precauciones al respecto. Es decir, eres un abogado, tienes un despacho de abogados, esto no te debe pasar, ¿vale? ¿Qué es lo que no te debe pasar? Digamos, en la operación había unas ciertas cantidades que tenían que pagar a la gente, que tenían que dar, una inversión que tenía que hacer, y además existía la cesión por parte
del equipo de Stop and Go la cesión a Raúl Castañeda o la sociedad que hubiera puesto de las 2 licencias de competición para el año 2025. Es decir, las licencias de participación que tiene La usted. plaza, ¿no? La plaza, ¿no? Sí, sí, la plaza. Los compro, lo compro yo, ¿vale? Y así siguieron el año y acabaron el año. Bueno, en definitiva, al final se ve que las cosas no fueron lo bien que tenían que ir, por alguna razón que desconozco y no voy a decir, puede ser económica, puede ser de gestión. Cuando hay gente en una misma empresa que es, digamos, muy intervencionista, con ganas de dirigir realmente, ¿vale? Edu Perales es una persona que tiene experiencia de muchos años. Realmente entró cuando estaba en mi equipo de Onda Pons, cuando estaba yo con ellos y en 500. Y entonces pues Pericano, pues yo creo que no sé, porque no lo conozco, no sé cuál ha sido su trayectoria, me parece que no ha sido esta, pero bueno, parece ser que corrió en Montjuic y tal, pero bueno, no lo tengo claro, por tanto no quiero pensar, pero claro, no conocía la forma de operar del circuito, del paddock, ¿no? Y de Dorna, y toda esta gente. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que Dorna, de pronto él se dirige a Dorna a mediados de noviembre, mandándoles un correo y hablando con Dorna, diciéndole cómo tenía que hacer las plazas, tal. Aquí en este momento se podría entender ya que hay un enfrentamiento o una distorsión que es porque claro, ese señor ha comprado la licencia de estas plazas, por lo tanto, oiga, ¿cómo hago para que ustedes me paguen a mí directamente? A partir de ahora, no a ese señor, sino que todo lo que tengan que hacer lo traten conmigo. Y Dorna les contesta, muy deprisa además, en 3 días más o menos lo siguiente. En primer lugar, nosotros no podemos tratar con usted con respecto al equipo este, porque el equipo este no es de usted, y por lo tanto no tenemos por qué hablar con usted, ¿vale? Primero. Segundo, en segundo lugar, normalmente no ampliamos plazas en Moto 2 y no vamos a ampliar plazas en Moto 2, y si algún equipo desaparece, no lo vamos a sustituir. Es decir, si Stop and Go al final no continúa, pues no lo van a sustituir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que los equipos de Moto 2 y Moto 3 no tienen plaza fija. La plaza no es suya, no es propiedad de ellos, sino que cada año le renuevan la plaza. Es decir, no es un Manolo, patrimonio. Sí, perdona, que ha habido una ampliación de información, que no sé si la ha dicho Nico en su canal hace un rato, no sé si lo has escuchado. No, te lo leo porque lo tengo aquí al lado, está aquí en... Lo ha dicho Nico, no lo he sí. visto, ¿vale? Te leo porque igual estás hablando ahora de eso, de las plazas, ¿vale? Y hay más cosas, según lo que ha dicho Nico Abad, ¿no? Nico Abad ha ofrecido nuevos detalles sobre la desaparición del Pelicano Racing Team en su canal de YouTube y ha dado a conocer el contenido de un email que supuestamente Irta y Dorna le habrían enviado al equipo español Sí, para sí, sí. comunicarle su decisión de no aceptar las 2 plazas que les corresponde en la parrilla de Moto2 la próxima temporada, ¿vale? En junio No, de no, 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 24, no, 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 no. No va espera, así, no espera, va así esto. te No, leo, no, pero no va así, no va así, no va así, no va así. Así no. Rita todavía no ha dicho nada al respecto, más que Dorna le ha dicho que quien da las plazas es Irta, lo cual es falso, es una mentira, ¿vale? Porque Irta no es más que una oficina que depende de Dorna, no tiene autonomía, por lo tanto, eso no funciona así. Y entonces el tema funciona en que tenían que valorar la fiabilidad y la competencia del equipo, eso pagó para renovarle la plaza. Es decir, las plazas del 25 no están todavía otorgadas tiene una reunión de todo el tiempo, ¿no? Pero lo que acepta es lo que le dice Dorna, ¿vale? O sea, esto funciona así. Acabo y luego seguimos con esto porque si no me perderé. Entonces, el problema es lo siguiente. Le han contestado esto y automáticamente Raúl Castañeda se ha visto el papel. Es decir, vamos a ver, es un contrato en el cual yo no tuve la previsión de enterarme si realmente esto se podía hacer, porque si hubiera ido a Dorna, de hecho, este contrato que me están presentando, ¿es válido o no es válido? No, no es válido. No lo firma usted, pero no es válido. Es decir, tiene una culpa personal propia de haber firmado un contrato con una casa que no existía, por una casa que no se podía vender, ¿vale? Está hipotecada por lo que fuera. Entonces, Raúl Castañeda, por la inversión que él ha hecho,
tiene un patrimonio importante en el equipo de Edu Perales. Lógicamente, ese equipo ha comprado cosas, se ha resarcido económicamente, seguramente habrá pagado una cosa de motos, tal, cual, y entonces se ha visto sorprendido y ha dicho, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo plazas y además tengo un material ahí dentro. Total, que se ha presentado con un camión, un tráiler bastante grande, en las oficinas en las naves de Stop and Go, que está aquí al lado de la zona hermética, está en la zona hermética de Sabadell, muy cerca de mi Sabadell. casa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que vimos a Edu aquel día que estábamos en Sí, el sí. Alcampo, ¿vale? Total que ha llegado allí con un tráiler enorme y entonces se ha encontrado que Edu o alguien que le ha mandado Edu, pues había cambiado las cerraduras de la nave. Ha cambiado las cerraduras, ¿vale? Y Eso entonces hoy. él, Hoy, ¿cuándo está? sí, Ayer. ayer por la tarde. Y total que entonces él esta información viene directamente del equipo, ¿vale? O sea, la gente está muy dentro del tema. Y entonces él se ha ido a la policía, ha presentado una denuncia, una querella, y los Mossos de Escuadra han ido a la nave y la han presentado. Es decir, el problema que se plantea aquí, tremendo, es qué va a pasar, porque un precinto de los Mossos no lo puedes levantar al artículo 24 y por eso Castañeda ha dicho, Edu no va a cantar la Navidad. ¿Por qué ha dicho esto? Pues porque seguramente no podrán quitar el precinto a no ser que ya que se metan en problemas mucho mayores, hasta que un juzgado les autorice, ¿vale? Y dirá, eso es de ese señor, eso es de aquel, O las sea, ahora facturas, mismo, tal. según Sí, gente del equipo que ha contactado contigo, la sí. nave de Stop and Go de Edu, de como el Sack Racing, como se llame, o del Pericanos, está precintada ahora mismo. Está presentada, está presentada. Total que el problema se convierte en un problema judicial. Entonces, claro, cuando ves esta situación, te planteas lo siguiente, porque Dorna está diciendo, no, esto no puedo hacer, esto no es aquí, esto no es allá, este contrato no es válido, pam, pam, pam. Entonces yo pensaba, todo el trasiego jurídico del paddock está sostenido por los contratos, ¿vale? Pero ¿quién resuelve si estos contratos son válidos o no? Si van a un juzgado o qué juzgado se va. Seguramente Irta tiene domicilio pero Irta no es la culpable de esto. Tiene domicilio en Suiza, un domicilio en Suiza y la sede social la tiene en Inglaterra, cerca, en Londres. Y Dorna creo que la tiene en Madrid. Entonces, claro, aquí se plantea una querella, ¿dónde la vas a poner? La vas a poner en España, lógicamente, ¿vale? Una querella la vas a poner en España. Entonces, este juzgado, porque claro, tanto Edu como Raúl son españoles, por tanto, y todos los bienes están aquí. Por tanto, esto va a ser procedimiento español, un juzgado español. Entonces, este asunto se puede derivar a que un juzgado pueda intentar decidir en cuanto a la legalidad de ese contrato. O sea, este contrato irá a un juzgado y dirán, oiga, pero esto de las plazas, las licencias, usted ha estafado a ese señor, porque esto usted sabe que no. Pues se enterará, preguntarán los O sea, juzgados. ¿tú No, crees que el sistema Dorna no será válido cuando estos dos se peleen? Cuando llegue el contrato de Dorna, lo van a como ver fuera bueno, no, de norma. claro, es una cosa un poco extraña. Todo esto es una cosa un poco extraña, porque seguramente, bueno, teóricamente actúan porque la FIM les ha autorizado a actuar así. Es decir, Dorna sí ha pagado un dinero a la FIM para que la FIM le ceda todo ese tipo de atribuciones, ¿vale? Pero yo no sé hasta qué punto, en el temas patrimoniales, de plazas y tal, no tiene lógica, no tiene mucha lógica, no existe en el mundo. ¿Y quién decide todo esto? Porque cualquier contrato que tú firmes con cualquier persona es posible llevarlo a un juzgado, ¿no? Para que el juzgado entienda, y ya sabemos, los juzgados tardan muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, que entiendan sobre quién tiene razón aquí. Es decir, para abrir la nave y distribuir lo que le corresponda a uno o a otro, un juez tendrá que analizar de quién es cada cosa. Y luego, lógicamente, cuando le digan es que compré unas licencias que no podía vender ese señor. Evidentemente aquí hay una cosa penal, hay algo penal. Es decir, usted está vendiendo algo que usted, que lleva aquí 20 años, sabe que no se puede vender. O a lo mejor el otro dice, oiga, es que Dorna me lo ha dicho a mí. Entonces, vamos a Dorna. Se puede liar, algo espectacular en todo esto, ¿vale? Entonces, ahora habrá que esperar. A ver, Predicano se mueve bien en los juzgados, por lo tanto,
ha hecho muy mal cambiar la cerradura. Muy mal. Las cosas se Vale. hablan. Sí. Y tengo. Bueno, No, no, sigo con la información porque después de la llamada me llegó esta noticia de lo de Moto2, que Dorna quiere rebajar las plazas de Moto2 y ahora he visto que Nico pues también lo sabía, es lo que ha sí. dicho Nico, estaban hablando aquí, sigo con lo de Nico, que, ¿vale? Bueno, porque Ampliación, seguramente Nico habrá hablado con Perica, ¿no? sí, sí, seguro. En junio del 24, Castañeda adquirió el 50% del equipo Stop and Go, Sí. dirigido por Edu Perales. Que yo aquí, esto de Stop and Go, porque la plaza es Stop and Go, pero el equipo corría con el Sac Racing o no sé qué. O sea, era Bueno, como otro nombre. la empresa. La empresa de Edu. Está administrada por su expareja, su exmujer y él. Vale, No sé qué hacía ahí Raúl Castañeda, si él también estaba dirigiendo o no, pero me parece que vale. no, porque Dirige- hace un par de días hicieron un comunicado de prensa fichando a un piloto y tal y cual, por tanto, que no entiendo nada, vale. no se comprende muy bien lo Bueno, que está pasando. compró el equipo Stop and Go dirigido por Edu con la promesa de continuidad en el Mundial de Moto2 y en el Junior GP. Sin embargo, esta adquisición no contó con la aprobación del IRTA, organismo que regula las plazas en el Mundial. Esta irregularidad ha sido uno de los factores clave en la decisión de Dorna e IRTA de no conceder a Castañeda las plazas necesarias para continuar en el campeonato, ¿vale? El 15 de Ya, noviembre, pero esto es una ficción, es decir, IRTA no tiene absolutamente ninguna capacidad sobre todo esto, es Dorna, absolutamente, absolutamente, ¿vale? vale. El 15 de noviembre, lo tienes clarísimo, ¿eh? Es que tú has estado ahí, lo sabes bien. El 15 de noviembre, Raúl Castañeda planteó formalmente a Dorna la posibilidad de asumir el 100% del equipo y con ello garantizar la permanencia de las plazas de Moto2. La respuesta llegó días después con un rotundo no. Según el comunicado, esta decisión no depende exclusivamente de Dorna, sino del comité de selección formado también por el IRTA. Además, se esgrimieron tres argumentos fundamentales: contratos anuales, las plazas de Moto2 y Moto3 se renuevan cada temporada, como os he dicho antes. Reducción estructural, existe un objetivo estratégico de reducir la parrilla de Moto2, que es la noticia que se ha puesto hace un momento. Y cierre a nuevos equipos. No se aceptarán nuevas incorporaciones ni sustituciones de plazas vacantes, ¿vale? Que el año pasado hubo la de Sito, que no sé si Sito, perdón, Sito alquiló la plaza a MT o la vendió, eso no lo sabes, ¿no? ¿O sí? La- No, eh, es que no sé exactamente cómo lo hicieron, pero desde luego lo hicieron mucho mejor que esto. Seguramente, si tú siempre, sí, si tú tiene buenos asesores y además él ha sido presidente de IRTA y conoce mucho mejor cómo funciona esto, y estos van un poco así a vuelo tal, que es de hasta el presente, incluso algunos equipos de Moto 2 y de Moto 3 van diciendo por ahí que las plazas son suyas. Las plazas son para un año nada más, ¿vale? Solo son para un año. También aquí juega un poco también el tema de las plazas comerciales. Es decir, te pueden dar una plaza siempre y cuando renuncies. Son plazas pagando, no exactamente. Pero te renuncias a los premios y a las dietas de los viajes, ¿vale? Y eso quiere decir que no cobras ni un duro, ni un duro. Ni tu piloto ni el equipo. Manolo, Y pero eso es. Dime. perdona, no, perdona. No, Eh, nada, nada. no, Sí. que aquí lo que veo es que Castañeda ha ido mucho contra Perales. Y aquí este texto, esto que ha dicho Nico y esto que han dicho aquí, aparte de reducir la parrilla, que es cierto, parece que la culpa es de Dorna e Irta. Según esto, Edu Perales no tiene nada que ver, ¿no? Pero él carga contra Edu Perales. Claro, yo lo que yo había entendido al principio es que, repito un poco lo de Stop and Go y el Sac Racing y tal, porque el equipo estaba inscrito como Sac Racing con la plaza de Stop, que no sé si es, no sé si puede ser que él tenga un equipo con la plaza, que es el Stop and Go, que es él o no sé qué, pero ha hecho un equipo por ese patrocinador que tuvo por ahí de Indonesia, no sé qué, cuál era, que tenga esa posición como de alquiler de esa plaza. No sé si No, en realidad vendió el no, equipo físico no, o la plaza, ¿sabes? ¿No? No va no así, he ¿no? vendido, no. No, el contrato de participación para un año, que es el año 2024, se lo hicieron a Stop and Go, que es la empresa de Brutrales. Vale. Luego, entre ellos, pueden hacer muchos acuerdos entre ellos, ¿vale? Pero está muy claro que ni siquiera
Dorna ni siquiera aceptará que Edu venda las acciones de Stop and Go, ¿me entiendes? Sí, O sea lo que que no lo va a permitir tampoco. Quiero decirte que, bueno, todo esto es pero una cosa que... Sí, sí, dime, no, no, dime. que lo que chirría es que este chico, el Pericanos este, cargue contra Edu que la Navidad no va a celebrar Navidad, que se vaya según esa gente que vaya a la Ya nave y está tal, hecho. cargue contra Edu Perales cuando realmente lo que se está diciendo que es Dorna Irta, que no le quieren dar esa, que Edu Perales parece Pero, que no tiene culpa, pero claro, él carga contra Edu. sí, pero Edu, cuando vende, si es verdad lo que dice, pues yo no he visto el contrato, si vende las licencias al año 25, no es correcto esto, porque no puede venderlas, porque no le han dado todavía. Es decirte, todavía no le ha dado plaza para el año que viene. Y por lo tanto, como no le ha dado plaza para el año que viene, no se las puede vender en junio. ¿Me entiendes? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado que ahí hay una cuestión ya no de civil, de que te has quedado con mi dinero, Vale, ahí hay vale, una vale, vale. cuestión de falsedad, cuidado, de falsedad. Y eso ya es derecho penal, eso, cuidado. Eso, el predicano, ¿por qué habla de querella? Porque le va a presentar una querella, ya la ha presentado, una denuncia, seguramente en la policía o en los Mossos de Escuadra, porque si no, no precintan, ¿vale? Entonces, la ha presentado de esa manera porque ahora, Espera, Manolo, un de, segundo, espera, un segundo, espera, un segundo. ah, Perdón, ¿eh? tranquilo. Pues, yo oía unas cosas, pero entonces no era en mi casa, era en tu casa, ¿no? No, están, bueno, están peleando mis Ah, hijos. vale. Pues pensaba que era por aquí, digo, ¿qué pasa? Bueno, de todas maneras, al final, el problema está, la cuestión está en que este señor ha dicho esto de las querellas, no creo que lo haya dicho, porque lo ha dicho porque lo ha hecho. Porque si no pone una querella, no precinta en un local, ¿me entiendes? Entonces, ha presentado una querella. Lógicamente, esto pues irá a un juzgado, el lunes, el martes, irá a un juzgado, y juzgados que normalmente son por reparto, y él tendrá que presentarse, seguramente, al cabo de unos 10 días o así, o sea, Castañeda, para ratificarse, ¿vale? Y a partir de este momento, pues le envían la notificación a Perales, al Supongo, pero esto va para largo, para muy largo, cuidado, para muy largo. Eso puede costar la vida al equipo. Y luego todo lo demás quedará en los juzgados hasta que alguien abra las naves y cada uno justifique la propiedad de cada cosa que hay ahí dentro. Veo un problema gravísimo. No entiendo cómo esa situación se ha producido de esta manera y ha acabado de esta manera. Es muy extraño que se haya actuado de esta forma. No sé por quién, ¿vale? Pero muy extraño. Es evidente que no van a estar el año que viene como equipo, está clarísimo, ¿no? Porque a Dorna no le gustan estas movidas, ¿me entiendes? Pero el gol que se le ha metido Edu Perales vendiéndole una licencia que no podía vender, según tú, y Dorna, o sea, él no Claro, puede cargar contra Dorna, o sea, ha vendido la claro, plaza sin poderla vender. claro, Eso es, claro, eso es muy, muy claro. fuerte, Lo que eso, ¿no? tendría que hacer, lo que tendría, no, sí, no. Sí, los equipos de 500 sí tienen plazas en propiedad, pero Dorna tiene que actualizar la venta. Es decir, no puedes vender a cualquiera, ¿vale? Es lo que pasó con el tema de Rizali y toda esa historia, ¿vale? Te doy plaza, pero, pero ahora te vas. ¿No te acuerdas cómo fue la cosa? Ahora te vas. O sea, que no sé qué tipo de propiedad de plaza hay cuando te pueden decir ahora se marcha usted.
porque hicieron, le cambiaron el equipo por el Crack House este americano, ¿entiendes? Porque les interesaba en aquel momento. Por eso me pregunto yo muchas veces, decir, pero todo esto no está regulado, no hay ningún organismos en los juzgados, ¿vale? Pero, ¿qué juzgados? Porque seguramente habrá que ir a Suiza. O si Dorna dice que es el IRTA, pues habrá que ir a contra el IRTA. Pero yo no lo creo, porque el IRTA no es más que una oficina de Dorna. O sea, una oficina, aunque tenga autonomía, no tiene que pasar de decisión. No puede dar la plaza a un equipo a otro. No lo puede hacer si Dorna le dice que no. Pero eso ustedes nos estamos hablando. Es una cosa un poco confusa, ¿no? Pero fíjate que Raúl Castañeda, a mí lo que me sorprende es que siendo abogado, cuando tuvo en sus manos el contrato que Perales le ofrecía, no hubiera ido a Dorna o a Irta, donde quiera. No sé cuál dice, oiga, esto va a misa y no, entonces no lo hubiera firmado, ¿me entiendes? Es un engaño. No sé si Ya. voluntario o no. No sé si voluntario o no. A veces la gente cuando necesita dinero hace cosas que se le pueden volver en contra. ¿Entiendes, no? Vale. Bueno, pues, por cierto, se me oye bien a mí, porque a mí me ha puesto un mensaje antes en Twitch que no se oía Yo mal, sí, pero se me oye, no se me yo oye sí. con eco ni nada, ¿no? Se oye normal, No, ¿no? no. Yo tengo bien, sí. Vale, vale. Es que he tocado, no sé si estaba con los AirPods o estaba con el micrófono este. Y creo que he empezado el vídeo con los AirPods y lo he puesto a este, pero si alguien escucha algo raro que me lo diga en el chat y ya está. Vale, Manolo, pues seguimos con más temas. Vamos a ver cómo acaba lo de Duperales con Pericanos y la noticia. Recordemos que para mí es por el protagonismo que cogió este chico en Tazón, en todos lados, que era como, ¿no? ¿Sabes? Y ahora pues estamos en estas, ¿no? Y a mí, pues bueno, tú decías que es un equipo que no es muy importante, obviamente, pero sí que se le da mucha importancia a nivel mediático en el entorno MotoGP y por eso que hemos querido oportuno comentar esto, porque es un equipo Moto2, pues bueno. Bueno, es que es importante sobre todo porque cuando hay ese tipo de situaciones, yo recuerdo a Rizali también iba a poner querellas y demandas y tal, y Dorna le pagó un dinero para que se calmara, ¿vale? Eso es así, es verdad. Vino a Barcelona y cuando salió a las oficinas está todo arreglado, tal, todo el dinero, lo puede todo, ¿vale? Y Dorna no le gustan ese tipo de cosas. Pero este caso concreto, vamos a ver lo que pasa, porque está demostrando las costuras, ¿no? De lo que es la seguridad jurídica dentro del paddock. Y eso tenemos que seguir eso. Manolo, ¿esto puede afectar un poco a la imagen de Liberty que diga esto? Claro, Esto es el claro, campamento gitanos, claro. ¿no? Claro, pero también lo de KTM. Quiero decirte, hay unas personas que van a invertir 4.000 y pico millones en un producto que está saltando por los aires, por los cuatro costados. KTM no sé qué, el otro no tiene equipo, ahora este equipo que se quería con el otro porque la plaza no sé qué. Realmente, lo que pasa es que también Dorna, en algún momento, tanta gente que tiene, tanto personal que tiene, tendría que haberse ha percibido de que algo pasaba ahí. Y haberle dicho a Pleitano, oiga usted, porque Pleitano lo había dicho que había comprado. Lo dijo públicamente que había comprado la plaza y tal. Alguien de orden de chica, venga usted, mire, esto no, ¿qué dice usted que ha comprado? Sí, mire, este contrato y tal, no, esto no es así, por esto, no le hubiera costado nada hacerlo. O traer a alguien encargado, una persona encargada, o Dorna o Irta, de que ese tipo de cosas no pudieran suceder por darles la información. No firme usted esto porque no hay plazas. Eso lo tenía que haber hecho Irta o Dorna. Muy bien, seguimos, Manolo, porque has mencionado KTM. No sé qué está pasando, pero también suenan los teléfonos. KTM ha sido una bomba que ha saltado. Y yo quiero hacer hincapié en algo que hablamos contigo, Manolo, este verano, cuando Pedro Acosta se fue a la fábrica a ver qué pasa allí y pasaron cosas que vino esa noticia que Dani Pedrosa cogía el mando, solo Dani Pedrosa evolucionaba la moto. Esa moto empezó de una manera, luego se fue evolucionando a otra manera, él volvió a lo de atrás, Dani Pedrosa cogió el mando, para nosotros entendimos, yo entendí que Pedro se fue allí a pedir el mando de KTM para evitar salir de KTM, garantizarse de una manera u otra una moto competitiva para no estar haciendo la cola en MotoGP, 4 años como Marc Márquez haciendo la cola con la Honda, mientras ganan las Ducati. Y tú me dijiste, Manolo, que más o menos era así, que Pedro Acosta, si no
le garantizaban una moto competitiva, se iba de KTM, que quería sí o sí su ardilla, su moto competitiva, ¿no? Claro, cuando hablamos de esto y pasa lo de la congelación de KTM, yo pienso, bueno, pues este tío se va. Se va. Yo no sé qué firmaron Manolo, Pedro Acosta y KTM, no sé qué firmaron, pero parece que esto que ha pasado con la crisis KTM financiera, con esa congelación, que ahora ya no está congelación, que ahora ya se está anunciando que se van a Jerez, que todo sigue igual, ha salido el Tectra diciendo que no, que esto siga para adelante, que no pasa nada, aquí fiesta, MotoGP, vamos a full, ¿vale? Pero esto ha provocado noticias ya de Valera. Recordemos que pasó en 2020 con Jorge Martín y Valera, con KTM precisamente, que estaba con KTM y aprovechó el COVID para saltar de KTM a Ducati por ese vacío legal que se originó, por eso de que decía, no, a mitad de temporada, si a mitad de temporada no hemos ganado puntos o lo que sea, no acuerdo cómo iba, podemos salir del equipo libremente, que como el COVID se retrasó a junio o julio por el campeonato, no era mitad de temporada porque era la primera carrera, pero sí a nivel de calendario era mitad de temporada y aprovecharon ese vacío para saltar de KTM a Ducati, cosa que, bueno, pues KTM se mosqueó. A partir de ahí KTM empezó a hacer contratos chungos a los pilotos a raíz de esas. Y ahora parece, Manolo, no sé si tú tienes más información, que según los medios y según también todo el circuito, incluso han puesto el nombre de Valentino Rossi, están intentando saltar otra vez a Pedro Acosta por este motivo de KTM. O sea, no sé si tú también, como tienes. Hoy tenemos Burillo full información, ¿eh? Primero porque conoces a Edu, conoces a toda la gente, los mecánicos, y también tienes contacto con gente que está muy relacionada con Pedro, Manolo. ¿Cómo Sí. estás viendo estas noticias sobre este posible movimiento de Pedro, Manolo? Claro, lo que pasa es que lo que sucede es que las cláusulas que se puedan establecer en un contrato como fin para liberarlo por incumplimiento de la otra parte no es nada fácil de hacer, porque normalmente los argumentos son como muy subjetivos, muy difíciles de demostrar ante un juzgado si al final una de las dos partes lleva sus documentos a un juzgado, se echaría las manos en la cabeza, porque ¿cómo me sorprendería? Porque Varela es que abogado y por lo tanto supongo que esas cosas no se le pasarán por alto. Es decir, una cosa es decir, si el día tal, a las 12 de mediodía, no le han dado tal cosa, podremos romper el contrato. Eso está muy claro porque hay un día que se llama tal, y hay una hora que se llama cual, y hay una cosa que no ha aparecido. Por lo tanto, ¿se puede romper un contrato? Sí, se puede romper. Pero todo esto, si no hacen desarrollo de la moto, si la moto no es competitiva, todo esto son cosas muy subjetivas. Es decir, ¿qué significa? Tal, si no gana, pero ¿cómo la moto? ¿Cómo si no gana la moto? Porque también la lleva usted, tendría que ganar usted, ¿no? Porque la moto no anda sola. Es una cosa un poco ¿sabes? Que es difícil de que un juzgado te dé la razón si rompe su contrato en base a que han hecho una esto de acreedores. Vale, muy bien. De momento ellos dicen que puede ser un tema de buena voluntad y nada más, que luego no puedan controlarlo, pero ellos dicen que no pasa nada con el equipo de MotoGP que continúa en MotoGP. No pueden afirmar eso. No están en condiciones de afirmar eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, porque es equipo de Red Bull. No. El equipo está gestionado por KTM directamente de fábrica y eso es muy fácilmente demostrable. Entonces, el jugador diría que déjese de tonterías y ustedes son KTM, son ustedes, ¿vale? Y este asunto de la evolución de la moto requiere un trabajo en la fábrica de ingeniería, de proyecto, de realización y tal, que es un dinero que no le vamos a dejar porque hay unos acreedores que tienen que cobrar antes, ¿vale? Porque el concurso de acreedores, para que la gente lo entienda, es poner en conocimiento del juzgado que no puedes pagar a la gente porque cuando te encuentras en una situación de concurso de acreedores, porque los acreedores quieren cobrar y te están dando la paliza. O sea, si los acreedores no dijeran nada, dirían, no, bueno, ya, el año que viene ya hablamos y te los pagamos, vale. Pero hay un acreedor o dos o tres o cuatro acreedores que están exigiendo el pago ya, inmediato, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha producido la situación de concurso de acreedores. Entonces,
¿por qué se nombra un administrador por parte del juez? Se nombra un administrador que es el que va a defender los intereses de los acreedores, ¿vale? No quiere decir que vaya contra la empresa, no. Va a intentar llegar a un acuerdo de alguna forma. Pero en ese acuerdo tiene que estar de acuerdo la empresa y los acreedores. Es decir, vale, vamos a hacer un pago en 5 años con estas garantías, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Claro, el problema también es que los acreedores que están reclamando su dinero también son proveedores de KTM. Es decir, KTM no puede prescindir de ellos. Y normalmente lo que sucede es que a partir del momento que se llega a un acuerdo, pues los acreedores no quieren suministrar si el deudor no le paga en efectivo. Entonces, evidentemente KTM no tiene efectivo, porque si no, no presenta el concurso. Es una cosa bastante elemental, ¿no? Es una salida muy difícil en la cual, a lo que decimos con respecto a MotoGP, le parecerá muy extraña a un administrador judicial, ¿no? No extraña en el sentido de que la desconozca, si sabrá que hay carreras y tal, pero dirá, esto no es el objeto de la empresa en realidad. La empresa, el objeto es vender motos de calle, vender motos de calle que le pagan dinero. ¿Qué representa para ustedes la MotoGP? ¿Representa un ingreso? Sí, demuéstremelo. Pues mire, pues se nos paga Red Bull tanto, cuánto y gastamos cuánto. Por tanto, hay un beneficio que podría usted utilizar para pagar a los acreedores. Entonces sí. Entonces el administrador seguramente dirá, vale, de acuerdo. Si le presentan los documentos, miren, tenemos un acuerdo con Red Bull que nos paga 1.000.000 de euros. Vale, vale, muy bien. ¿Cómo lo van a gastar? 300.000, sí, 700 para esos señores. Entonces sí lo aceptarán. Pero si no, no, eso es una cosa que vamos gastando según va y viene, y según paga. Entonces lo impedirá el administrador. Entonces, buena voluntad existe, pero es difícil que no se les vaya del control. Manolo, sobre lo de Pedro, ¿tú tienes algún tipo de información de que se estén moviendo, que quieran salir buscando esa puerta trasera, que estén buscando ese Acepto. vacío? Es Tú evidente que ya dijiste en verano que ellos querían la garantía de que se iba a dar el 100% para que ellos tuviesen la moto ganadora. Esto, llega noticias, eso está, pues, se puede Pedro. haber escrito Pero, eso pero, en un contrato, Pero sí, de alguna sí, sí, manera. eso es verdad, ¿vale? Eso es lo que se comenta entre ellos y tal, ¿vale? Pero hay un silencio absoluto en cuanto a la gestión que está haciendo el manager en Italia con respecto al entorno familiar y amigos. O sea, mantienen un secreto absoluto, ¿vale? Pero es verdad que existen estas cláusulas, ¿vale? Pero en todo caso, las cláusulas, esto que tú dices, por ejemplo, que nos den una moto ganadora, eso no es ninguna cláusula para romper el contrato, porque nadie te podrá definir. Ahora se ha demostrado que no es ganadora. Si no ganan Sí, las no, no, no. Ducatis, pues Obviamente no es, entonces, no es así la frase, pero que ah, ¿por qué se está moviendo Valera? Porque habrá visto algo pues en esta situación. muy sencillo. Vamos a ver, una empresa en concurso de acreedores, por mucho que quiera, por mucho que quiera y por mucho que ponga, no, vamos a ver, ¿por qué está en concurso de acreedores? Está en concurso de acreedores porque el producto, el Sí. producto no funciona, ¿vale? Por tanto, es muy difícil que salga adelante. Es difícil que salga adelante, ¿vale? Y por lo tanto, a lo mejor los acreedores piden la quiebra para vender todo y repartírselo entre ellos. Que podría ser. Si no es un juzgado, mire usted, le viene esto porque compra todo esto y vende mucho menos. Y por lo tanto, esto no va a ningún sitio. Pare usted de hacer cosas, porque cuanto más hace, más pierde. Es lo que le ha pasado hasta ahora. O sea, cuantas más motos ha hecho, más ha perdido porque no las ha vendido. Bueno, es una cosa bastante económicamente comprensible, ¿vale? Y por lo tanto, podría ser, hay una posibilidad, ojalá no suceda, pero podría haber una posibilidad de que tuvieran que ir a la quiebra. Es decir, el producto no vale y por lo tanto quiebra y cierre de la empresa. Claro, hay cosas como, por ejemplo, la compra de Gas, la compra de Nueva Augusta, que son incomprensibles, que ha sido hace 2 días, tío, y que no tuvieran la previsión. No entiendo, ¿me entiendes? Es como es, porque además la empresa es de un país que es muy serio, ¿vale? No estamos, estamos en un país serio, un país que industrialmente hablando es un país seguro, y es una cosa muy rara lo que ha sucedido. Se les ha ido un poco la olla, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, es difícil, es muy difícil salir de todo este embrollo y que KTM siga corriendo, es muy complicado. ¿Y por qué? Me preguntas lo de Acosta, ¿por qué? Porque si te recuerdas un poco, mucha gente lo recordará seguramente,
desde el primer momento, aparte de que Pedro dijo que su ídolo era Rossi, ¿vale? Que esto lo dijo y por lo tanto no hay que ahora echarse las manos en la cabeza. Él siempre ha dicho que su ídolo es Rossi. Y también dijo que él quería ir a Ducati cuando todavía ni siquiera había ganado el campeonato del mundo de Moto3, que su ilusión era Ducati, porque era la marca de su vida. Bueno, eso lo dijo. Y por lo tanto, si tienen una pequeña oportunidad, teniendo en cuenta que los podios son todos de Ducati, pues claro que se quiere ir, lógicamente. Vale, mira, Manolo, ha salido esto ahora en Speed Quick, que estoy flipando, porque el equipo de MotoGP, si es una sociedad independiente de lo que es KTM, no sé si el concurso de acreedores le ataca directamente a lo que es el equipo de MotoGP. Una cosa es el vínculo con la marca, pero el equipo que ahí pone el dinero a Red Bull, pero eso no lo sabemos, pero no va a ir el tema. El tema es que Kini Gardner está hablando sobre el apoyo total de la gente con la causa KTM. Ya está abierta la causa KTM y está diciendo, atención, que Viñales en este momento, en esta situación, ha comprado incluso acciones de KTM para tirar adelante, bueno, para que se vea que hay apoyo a la marca y para que se vea que esto va para adelante, que el equipo de que KTM sin carreras no existiría, o sea que es imposible dejar que las carreras nunca se van a dejar. Es cierto que está el equipo, la marca mal, pero que el equipo, según Kini Gardner, pues has visto, mira, Viñales comprando acciones de Pero KTM. claro, claro, todo eso está muy bien, pero no está muy bien, ¿de acuerdo? Como cosa, pero no va a resolver el problema. Pero de todas formas, es decirte, el tema de la sociedad, el equipo es una sociedad diferente a la fábrica, no habrá más que ver las acciones del equipo, a nombre de quién están, es a nombre de KTM, a nombre de Pierre, a nombre de la gente, de Bajaj, de quien sea, pero no va a ser un equipo de un tercero, no pasará, por ejemplo, como en el tema de Yamaha, que no es propietaria Yamaha fábrica del equipo, porque eso está clarísimo, es un equipo que ellos han nombrado oficial, y luego habrá evidentemente un trasiego económico entre el equipo y la fábrica, ¿vale? Y por lo tanto, ese trasiego económico demostrará que hay una relación de cobros y pagos de suministros, y por lo tanto, si eso realmente produce un coste en KTM, si el administrador judicial comprueba que normalmente son economistas muy buenos que conocen muy bien el tema de esos temas, ¿vale? Entonces, si se comprueba que realmente el dinero, hay una parte del dinero que se está yendo a esa empresa que es un equipo, evidentemente lo parará, lo parará. Ahora, no, pues que ahora va a entrar Red Bull en la empresa del campeonato y tal. Bueno, pues que entre, que hagan lo que tengan que hacer, que entre allí, nos dejen tranquilos. De aquí no sale un euro. Eso lo pedirán. Un administrador judicial. Mira, aquí lo que se está diciendo, para lo de Valera y Pedro Acosta, en GP1 están hablando que es Ducati también la que está intentando aprovecharse de esta situación. Te leo, ¿vale? Precisamente por esta razón, según lo que hemos aprendido, la dirección de Borgo Panigale ya ha hablado con Albert Valera, gerente de Pedro Acosta, que, entre otras cosas, cuida los intereses de otros pilotos como Jorge Martínez Espargaró. Si por un lado Valera está evaluando un posible plan B, en ese momento Ducati ya mira hacia el futuro y Acosta sería la mejor opción presente en el mercado para relanzar. En resumen, la temporada 25, sí, atención, aún no ha comenzado, pero al parecer en Ducati no se mantiene con los brazos cruzados porque Pedro Acosta es el objetivo para el futuro. Hace 2 años la Roja intentó cortejarlo, pero desafortunadamente no hubo nada que hacer. Ahora se intentará un segundo intento, pero también hay que considerar que las puertas del equipo oficial están actualmente bloqueadas con Pecco Bagnaia y Marc Márquez con contrato hasta 2026. Acabo, que ahora menciona a Valentino. En cambio, podría haber una posibilidad en los equipos satélite VR46, sobre todos, cuyo nombre de Pedro ya le antó a Valentino Rossi en el pasado. El hecho es que en esta centrifugadora también será necesario entender la posición de Dorna, que en este año ha conseguido barajar las cartas de mercado de pilotos tras la despedida de Pramac a Ducati. La salida de Acosta de KTM sería una sacudida no muy pequeña, Manolo. No, pero quiero decirte que todo esto escriben mucho y no llega a la gente lo que está pasando realmente. Lo podrían explicar de otra manera. Quiero decirte, es evidente
que Ducati recibe al manager de Acosta, lógicamente, y según las informaciones que yo tengo, lo han escuchado, porque ha ido a exponer, mire, oiga, podríamos romper el contrato con TM por esto, y lo han escuchado con mucha educación, y entonces le han dicho, vale, muy bien, de acuerdo, pero rómpalo usted, ¿vale? A mí, bueno, cuando Acosta esté libre, usted me dé cuenta, Ducati no va a hacer nada mientras Acosta no esté libre, y ese contrato, depende de cómo se ponga KTM, porque si lo rompen, se van a decir, no, usted, esta cláusula que usted dice no se ha roto, por lo tanto vamos al juzgado para que el juzgado decida a ver qué haría Ducati. Evidentemente esperaría una sentencia. Entonces, no, estas cosas no se arreglan así. En este tipo de producto o de evento o de actividad no se puede arreglar porque las cosas van de mes en mes, de día en día, no van de año en año. Es decir, si Repsol tiene un pleito judicial con ExxonMobil, por ejemplo, dura 5 años o 10, da igual, da igual. Pero evidentemente Pedro tiene que correr en moto y Ducati tiene que hacer una moto, ¿vale? Y tienen que quitar la Morbidelli de en medio. Porque es que le van a dar una tercera moto. ¿Cuántas motos Ducati va a haber? 9. O sea, es una cosa es complicado, muy complicado esto, muy complicado. Pues es Ducati la que está ansiando a Pedro Acosta. Esa Ducati es la que quiere tener. Tardocci lo único que ha dicho es que lo han escuchado, que están de acuerdo en que se puede romper el contrato. Ahora rómpalo. Ducati no va a hacer nada para romper ese contrato. O sea, la gente escribe cosas que no son. Solo ha dicho eso Tardocci. Está muy bien, todo está muy bien, que ha escuchado muy bien, que las cláusulas existen, tal cual, que bueno, que, oiga, mucha suerte, ya nos dirá. No ha dicho nada más. Cuidado. Bueno, ¿tú dónde ves a Claro. Pedro Acosta el año que viene? ¿En KTM? ¿En el KTM Red Bull, como se llame? No sé, ¿En no lo sé, Ducati? tío. ¿En Honda? En Honda no lo ves, ¿no? No lo sé, Pues no, o pregúntale sea, al vamos chat, a ¿eh? ver, que mientras la situación de KTM sea la que es ahora, ni Dorna ni nadie puede hacer nada. Ni Dorna ni nadie puede hacer nada, porque no pueden ir al juez a decirle, haga usted esto. No lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿vale? Porque hay intereses superiores a todo esto, ¿vale? Y por lo tanto, y más poderosos. Por lo tanto, van a tener que esperar a que se resuelva el concurso de acreedores. Van a tener que esperar para saber cuál va a ser el futuro de KTM, ¿vale? Se pongan los de la Elite Dorna como quieran, se pueden poner como quieran, pero si no les permiten, no les permiten. Y a lo mejor, con toda esta cosa de que es una empresa diferente, que es la final tal, les dejan que el producto que tienen ya ahora, que el producto que tienen, pues que siga el año que viene. Lo cual no elimina no va en contra de una cláusula que puede decir que la moto sea ganadora o no sea ganadora. No. Es que la del año pasado ya lo era, oiga. O no ganaba, bueno, pues usted sabrá porque la pelota usted. O sea, es muy complicado esto. Ellos han dicho que vienen a entrenar, que vienen a probar cosas, Paul y, y Pedrosa, ¿vale? A Jerez. Sí. Bueno, Pedrosa ya ha demostrado muchas veces que la moto era competitiva. Lo ha demostrado muchas veces, por lo tanto, tampoco hay que pasar de nervioso. No creo que la evolución pueda ser tan importante como para ganar los Ducatis ahora, de momento no. Y Pedro ha estado muchas carreras con ellos, algunas liderando hasta la última vuelta. Cuidado, ¿eh? Por lo tanto, tampoco sea no, se me dan una mobilete. No. Y hay producto bueno también. Por lo tanto, si el equipo puede continuar, va a ser muy difícil romper las cláusulas, romper el contrato. Si el equipo está en pista. Muy bien, Manuel, pues nada, vaya cómo está el ambiente. Yo pensaba que estaríamos en una pretemporada aburrida porque no hay temas. Joder, vaya temazos, tío. Lo de Preicanos, ahora lo de KTM también. No veas cómo está la Todo parrilla esto, MotoGP. todo, Y por todo cierto, esto, sí, di. sí, todo esto es un producto, esto funciona porque hay una endogamia que es absolutamente cancerígena en todo este movimiento. Permitan ustedes que los equipos entren, permitan que haya movimiento, ¿vale? Porque aquí la gente que está, de alguna manera este equipo, por ejemplo, ya no debería existir, estábamos hablando, pero no quiero dar este tipo de opinión porque luego tengo relaciones personales, tampoco quiero que haya problemas con ese tema y que no me entiendan lo que quiero decir, pero en realidad estoy hablando de todo el campeonato, es decir, el hecho de que no entren equipos produce esto. Y los equipos que entran, nos echan al cabo de 2 años, produce esto, ¿vale? Porque
puede pasar que el Trackhouse por ejemplo, que seguramente será un producto de Liberty, puede ser que se arte, porque no sale ningún papel, en ningún sitio sale. Por lo tanto, hay un momento que los patrocinadores dicen, oiga, nuestro dinero lo ponemos aquí para que usted salga, ¿vale? Para que salgamos nosotros y no salen. Por lo tanto, pues mire, me tengo que ir, oiga, que aquí esto no me funciona, porque me voy a Motoamérica o donde sea y aquello me funciona mejor. Esto puede pasar. ¿Por qué pasa todo esto? Todo esto pasa porque hay un cáncer de una serie de equipos que están ahí. Bueno, ahora ha mejorado. Cuando estaba yo, aquello era tremendo. O sea, había push por todas partes, ¿vale? Push por todas partes. Sí, sí, sí. Lo sé, lo puedo contar y puedo dar nombres. O sea, que lo tengo clarísimo, ¿vale? A mí me obligaron a estar con un equipo italiano que yo no quería estar y yo aportaba el dinero y tenía que aguantar que me mandara una señora que hacía espaguetis. Cuidado, ¿me entiendes? No, con todos mis respetos, porque no tiene ella, pero ella tenía que decidir, ¿vale? Eso ha pasado en Dorna, por culpa de Irta, por culpa de Dorna, ¿vale? De Irta de aquella época, ¿vale? No sé ahora la gente que hay, porque Mike Tribby falleció, pobre. Pero bueno, en fin, no quiero entrar en esto. Si algún día quieres que hagamos algo sobre esto, estoy dispuesto a hacerlo porque ha dañado mucho al campeonato el impedir que equipos con grandes patrocinadores y con gente y sangre nueva y con gente joven entren en el campeonato. Estamos cansados de los cincuentones que ya no están, tío, ¿vale? ¿Me entiendes? Se puedo dar nombres, ¿vale? Ahora me Hay, enfadaría mucho ya, tío. Me paro. Adelante. hay gente en el chat diciendo varias cosas, ¿no? Dos cosas contrapuestas, ¿no? Por un lado, la imagen que daría el campeonato si ahora meten a Costa en Ducati, ¿no? Que está todo el mundo con el tema de Ducati, los movimientos del paddock, lo que ha pasado con los pilotos que han subido de Moto 2, la imagen que daría, ¿no? En estos movimientos, ¿no? Políticos, ¿no? Y por otro lado, no, claro, es que a Costa Ducati volaría, porque correría contra Márquez, contra Pecco y tal, y sería muy guay. ¿Tú cómo verías, Manolo, la imagen de Dorna en si metiese también la mano para ayudar en este tema a recolocar aquí a Pedro? ¿Sería No, algo para el campeonato criticado también o lo ves tú positivo? no, no, no. Yo es un chaval que me encanta como piloto y como persona. Pedro, por lo tanto, yo he encantado la vida. Si a lo mejor Ducati hace un agujero y dice tenemos 3 motos, pues encantado la vida. Habría que ver luego los contratos que tiene Ducati con Márquez y con Bagnaia si permiten esto. Es muy complicado toda esta historia, ¿no? Pero No, bueno, hablan de fíjate que Valentino Rossi. Y si hablan de a Valentino mí, Rossi, a mí yo, no me gustaría que estuviera, todo el no me mundo piensa, gustaría que bueno, estuviera. Morbidelli, venga, vete por tu casa, ¿no? Y Para tal, no nada. sé. Antes, pero 100% con Gresini. No me gusta el tema de Valentino porque está en otros mundos. Está en otros mundos, ¿vale? Él tiene una cosa política, no, no. Yo creo que no mira por los pilotos, es decir, él mira por sí mismo, ¿vale? Por sí mismo. Entonces, es cierto que alguna gente, yo mismo lo piensa, bueno, es que quiere a Costa aquí para que intente que Mar no gane. Pues yo lo pienso y creo que acierto, ¿vale? Porque es tipo de persona, ¿vale? Pero en cualquier caso, quiero decirte, no se le ve realmente, por ejemplo, Morbidelli realmente cree que es una persona, un piloto que puede ganar el mundial, no. Lo tiene porque estaba en el rancho y tal y cual, y no sé qué, y sacará dinero, yo qué sé, no lo sé exactamente. Pero no me parece que un equipo que funciona de Ducati es Prama, que ha funcionado muy bien, y Gresini ha funcionado súper bien, ¿vale? Ahora ya no podría porque tiene a Aldeguer y tiene a Alex Márquez. Porque claro, esas situaciones se mueven, entonces dices, oye, aquí está este señor, ¿y qué hacemos con él ahora? Oh, pero ahora cómo hacemos? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿vale? Por lo tanto, va a ser grave todo esto, porque Pedro tiene que, yo si fuera su manager, evidentemente haría lo posible, todo lo O posible sea, para sacarlo de ahí, eso es evidente, está clarísimo. bueno, vaya cosa has dicho que Rossi no quiere que gane Márquez y está dispuesto a poner a Pedro Acosta para que Sí, sí, Márquez... claro, evidentemente. Pero no pasa nada, que decirte, son cosas humanas. Somos humanos, tío. Somos humanos y utilizamos lo que podemos y tal. Hay gente que dice, bueno, pues mira, ya he hecho mi trabajo, he ganado tantos títulos, tal, me voy a mi casa, o me voy a mi casa, o realmente estoy en un equipo que me gusta todo, y trabajo realmente como manager por mi equipo, no por mirando a los demás. Pero se está mirando siempre a Márquez, tío. Es evidente, no vamos a engañarnos, tío. Es una cosa humana y no se le puede criticar, él puede hacer lo que quiera en su vida, ¿vale? Y ya está. Pero los demás también vemos cosas, ¿no? Y dices, oye, esto, ¿por qué lo hace esto ahora? Porque está enamorado de Acosta, ¿no? Pero no lo pondría ahí porque creo que no es una persona, a menos que pudieran,
tenerlo ahí y tener un grupo cerrado que lo aislaran de todas las filosofías de Rossi, ¿no? Es decir, centrarse en su carrera, es muy joven todavía, pero que no pegue un tropezón, ¿vale? Porque ya ves lo que pasa con Mir, con tal y cual, lo que pasó con Rainey, es decir, con Rainey, con Gardner, tal y cual, porque es decir, que yo no lo haría, son impresiones, ¿vale? Es decir, pues, ¿tú estás seguro? No, no estoy seguro, pero yo si estuviera ahí, haría esto. Me encantaría ver a Pedro en una Ducati, creo que sería el piloto para ir delante, pero tengo que opinar en función de las cosas que se están produciendo, ¿vale? Y Pues que, vamos a ver si ese porque contrato se puede romper. tú fíjate, Pedro, después de la reunión con KTM, dijo que no, él quería ganar con KTM, quería hacer la KTM ganadora y quería ganar con KTM, era su ilusión, y iban a hacerlo, se veían capaces. Pero claro, por otro lado ves Márquez que se va de Honda, se va a Ducati, ¿vale? Por su decisión propia. Está ahí Pecco, está Jorge Martín. También ve a Aldeguer, tío, es que Aldeguer llega de Moto2 a una Ducati y él estaba diciendo, tío, yo es que con crisis KTM, es que Pedro tiene esa mentalidad, se fue a Austria para coger y meterse KTM en sus espaldas y decir, tío, vamos a tirar del carro. Y si ve que el carro no tira, va a ser duro para Pedro ver que el equipo, ¿sabes? Cuidado, aquí también hay otro tema que lo voy a decir porque existe, ¿vale? Hay una rivalidad tremenda desde muy pequeños entre Pedro y Fermín. Y por lo tanto, Pedro está pensando todo el día en Fermín, porque tiene una rivalidad como la que han tenido, que ha ganado Márquez, lógicamente, Maverick, tal. Hay pilotos que tienen una cierta rivalidad de toda su historia y existe entre Aldeguer y Pedro. Entonces, claro, Pedro estaba pensando, esto va con una Ducati que todos la llevan arriba, ¿vale? Porque Martín, Magnaña, el otro, a veces sales Márquez, ten cuidado, ¿vale? Estamos todos, y la mía me voy a quedar colgado. Eso es lo que está pensando Pedro en este momento. Por lo tanto, está diciendo, oye, haz lo que tengas que hacer, pero me quiero subir a una Ducati. Ojalá lo consiga, para mí. Ojalá lo consiga, ¿vale? Sería bonito, sería muy bonito, ¿vale? Pero lo demás, estar en Rossi, yo me iría, claro, a Gresini ya no puede, claro. Ya. Claro, ya ahora ya no puedes. El problema es este, ¿me entiendes o no? Oye, bueno, Entonces, ¿quién van a, sí, van a no, echar no, no. Dorna va a echar a Morbidelli o qué? ¿Cómo va esto? Es que Ya, no. ya, es lo que. ¿Vale? Ya, ya, ya. ¿No? Oye, bueno, te estás hoy, vamos, estás hoy triunfando a saco, estás muy motivado, tío. Aquí en el chat, la gente, qué bueno lo de aquello era pus, ¿no? Has dicho antes, y ahora has soltado otra muy buena, la de los espaguetis, ¿no? La gente quiere que hagas un vídeo. Yo quiero un directo exclusivo de la señora que hacía espaguetis. Claro, Brutal, claro, Murillo. claro. No, pero claro, Tío. es que yo, vamos a ver, yo consigo un patrocinador, creo un equipo, el VRB, lo creo, ¿vale? Y vamos a y vamos a Moto3 y los pilotos nuestros están permanentemente arriba, permanentemente en el podio y tal, ¿vale? Y resulta que Dorna Irta, quien sea, me da igual, nos obliga con nuestro dinero a meter a un piloto italiano que no me arrepiento absolutamente nada, que era Simone Corsi y el equipo de Fontana, ¿vale? Que ya no está en el Mundial, ¿vale? Entonces teníamos que la plaza, en teoría, era de Fontana. Por lo tanto, nosotros teóricamente, el equipo se quedó de una gestión y otra gestión, pero había cosas como diseños de motos, como ingresos, tal, que lo tenía que decidir la persona que tenía, la sociedad que tenía la plaza, y era la señora de Fontana, que hacía los paquetes, encantadora y muy buenos espaguetis. Yo disfruté mucho con ella, pero ibas a decir una cosa y decías, espérate, 20 minutos que tengo los espaguetis en el fuego. No es normal, tío. Muy bien, Manolo. Pues nada, estamos de puente, viernes 6 de diciembre. Estamos en medio de la postemporada, pretemporada, ya no sé cómo llamarlo. Y. Y nada, iremos haciendo más cosas. De momento, Preicanos. Que Vale. yo que Preicanos, o sea, tenemos dos perfiles, tanto Pedro Acosta con esto de KTM debe estar. Y lo de Preicanos con el rollo de abogados que te metan una así, tío, debe estar el tío jodido. Debe estar, aparte de todo lo legal, personalmente está diciendo que Gabriel debe estar jodido porque vaya gol que le han metido, ¿no? Me voy a mover un siendo poco. abogados. Bueno, no es abogado, pero. Lo que pasa es que ahora no quieren hablar, ¿vale? Es normal que no quieran hablar. ¿Por qué? Porque como está
subjúdice, que se llama, pues fallar un poco en lo que dices te puede perjudicar. Ya. Pero Castañeda ha sido muy claro, ha dicho querella. Y Edu no cantará la Navidad, porque sabe perfectamente que tiene documentos, tal. De los mozos no precintan, sino ven a que ese señor ha puesto una querella y que la querella tiene cara y ojos. Lógicamente, porque dices que mañana este señor que me ha cambiado la cerradura viene con la cerradura, la abre, se lo lleva todo y yo me quedo. Eso es lo que habrá dicho, ¿vale? Pero después no puedo, todo eso no lo va a llevar, ¿me entiendes o no? Porque me han echado la cerradura y hay cosas mías. Y por eso lo han hecho los mozos, que lo han hecho bien, correctamente. Ya veremos lo que dice el juzgado después. Es que Vamos a vivir una historia fea. Sí, dime. eso de las cerraduras, Manolo, yo sé por qué se ha hecho, porque eso ya ha pasado, ¿vale? Las cerraduras no se Ah, cambiaron, ah, no voy a decir el ah, equipo, pero ya ah. pasó hace no muchos años. Y, Pasa. y no se cambiaron las cerraduras de una nave, de un equipo, y de un Sí, día para otro esa nave apareció vacía, ¿sabes? sí, Y sí, tú sí, sabes, sí, sí, sí. y tú sabes cuáles también, ¿sabes? Claro, a lo mejor Castañeda, no sé, a lo mejor Castañeda ha invertido un dinero para que el equipo funcionara hasta final de año y lo tiene allí en máquinas, en tal, en cual, y lo quiere recuperar. Lógico. Cuando le cambia la cerradura, quiere decir, no te lo voy a dar. Eso es lo que pasa. Ya, 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 Y ya. yo creo que hay un error tremendo por parte de esto. Esos temas, lo único que se puede solucionar es te sientas ahí, venga, y hasta que pasen 2 días, no saléis de aquí, cerrados, hasta que no llegues a un acuerdo. Ya, los Mira, juzgados y todo esto. yo siempre, para acabar el tema este, yo siempre, que abrimos el canal, me acuerdo, cuando estaba Paco Peña y tal, que nos criticaba la gente por atacar al sistema, ¿no? Adorna. Yo no sé qué más quiere la gente darse cuenta del sistema que tiene montado Adorna, lo antideportivo que es y lo anti todo, y que al final, pues siempre van saliendo cosas así de estas que, bueno, al final, joder, todos son líos. La gente está cabreada, Manolo, por los pilotos que No hay subieron Moto2 a empatía. MotoGP también, ¿sabes? Por lo Claro. de, por lo de Chantra, tío. La gente dice, tío, ¿sabes? Que ahora igual gana el Mundial. No, bueno, no va a ganar, ¿no? Pero me refiero que de entrada, tío, la gente ya no es, ¿Quién es? no es, ¿Quién ya es? no se calla. El Chantra. El Chantra este, Y, tío. El Chantra. 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 y, y yo me acuerdo, Manolo, cuando nosotros hacíamos los vídeos hace 3 años que empezamos, no sé cuántos, el sistema antidorna no se hablaba nunca de eso, ¿sabes? Ya la gente ya va, hostia, ya va entendiendo y va criticando más el Bueno, sistema. A mí yo estoy contento bueno, de que la gente, hostia, sea vamos. crítica con algo, ¿no? Siempre. Hombre, Y con esto, vamos a ¿no? ver, porque tú has vivido, como lo he vivido yo, que hay gente que no... ¿Sabes siempre? Eso no es igual, lo que se apañen entre ellos. No, perdona usted, perdone. Yo estoy viendo en una butaca el campo de fútbol y yo opino lo que hace el árbitro, lo que hace el portero y lo que hace el entrenador, porque no puedo opinar, ¿me entiendes o no? Además, cuando ha sido un mundo que lo he vivido tanto, porque no puedo opinar, ya, porque no puedo criticar es decir, dar una opinión sobre algo que tú ves que está mal, porque a lo mejor esto puede permitir a la gente decir, oye, mira, que dice esto, pues eso tiene razón, no nos habéis dado cuenta, vamos a... así se crece, así se evoluciona el ser humano. Entonces está un tío con un martillo dándole a un sitio y nadie le dice, oye tú, dale la vuelta al martillo que verás que bien va. Pues entonces estaríamos en la edad de piedra, coño. ¿Entiendes? Yo, claro que sí, yo critico lo que creo que está mal y punto pelota. Y no es para hundir a nadie, es para decir, oiga, hay gente que está molesta con su forma de actuar. Por favor, hagan otra cosa. No hay empatía. Estos comunicados que envía así por carta y tal, eso es muy frío. Esto es una falta de empatía absoluta de un señor que ha puesto dinero en un campeonato y que el otro ha estado 20 años con un equipo. Esto no es empatía. Tratar las cosas de esta manera, ¿vale? Hoy el chat está muy pasivo y hay gente en el directo, o sea, no somos, pero hay más de 500 personas y el chat está como la gente muy escuchando y no escribiendo, ¿vale? A ver quién hay por ahí en el directo que estará viendo el vídeo, porque la portada del SOS me ha encantado, Manolo. SOS Pedro Acosta, tío, ¿sabes? O sea, el piloto que está visto que en MotoGP o tienes la moto ganadora actualmente o te vas a tu casa, porque siempre ha sido así un poco, ¿no? Pero ahora todo el mundo quiere la ardilla, quiero mi ardilla, ¿no? La Ducati, ¿no? Y ahora, pues, como está la cosa como está, joder, el único que la Claro, tiene es Acosta, ya, ¿sabes?
Ha pasado llevamos, Martín, ha llevamos pasado mucho Márquez, ha pasado tiempo. Aldeguer No. y el otro Nosotros sin su llevamos, Ducati. llevamos mucho tiempo en contra de todo el mundo, llevamos mucho tiempo, por lo menos yo llevo mucho tiempo quejándome de Honda y de Honda y Honda y Honda y Honda, y Honda, y eso sabiendo que tú eres un fan de Honda, pero bueno, las cosas, oígame, que llevamos 5 años, y resulta que cuando llevamos 5 años, esa historia, ¿no? Que hay una moto nueva, pero ¿qué moto nueva? ¿Qué me estás diciendo ahora? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha probado en la pista? No, o sea, lo han hecho ahí. Pero ¿cómo es posible que haya este procedimiento? Y entonces me estoy dando cuenta, y cuidado, me estoy dando cuenta y apuesto con la gente que quieran, que van a por Martín, van a por mil. No está bien este procedimiento de este tipo, no está bien. Se está cargando pilotos continuamente. No hay derecho a eso hay que decirlo. Malo, Yo no tú has soy sido fan. un privilegiado siempre, ¿no? Con Sito, habéis sido un equipo de referencia, que habéis hecho cosas bien, que habéis y claro, tú debes haber visto un montón de cosas por el paddock que dices, joder, vaya, vosotros estáis siempre, lo veis desde la perspectiva de desde arriba, ¿no? De los que hacéis las cosas bien y tal, ¿no? Claro, Habrás porque vivido. teníamos una posición de decir, vamos a hacer nuestro trabajo todos en este equipo, ¿vale? Y no nos metíamos con los demás, ni fichábamos a este ni a qué, nada. Y nuestro piloto era no fichable. ¿Por qué era no fichable? Porque el equipo se hizo para él, ¿vale? Y por lo tanto, fuimos un equipo muy fiel en todos los aspectos. Y se enteraba algún mecánico, porque se iba con otros, a tomar unas copas y tal, de unas cosas y otras, pero nosotros, la base del equipo, jamás, no estábamos en los boxes. Llegábamos por la mañana y nos íbamos por la noche, pero sin mezclarnos con nadie. Claro, esto pues no gustaba a mucha gente, éramos raros, no sé qué, cuántos, no. Para ganar 2 títulos del mundo en aquella época de 250 había que ser así, ¿vale? Y no ir dando explicaciones, y nosotros hablaban mal todo el mundo, o la mayoría, ¿me entiendes o no? Es una cosa que dices, bueno, ya me da igual, ¿me entiendes? Porque como siempre y cuando puedo hacer mi trabajo y podamos salir adelante, eso es lo que importa, tú, y ahí está el trabajo, ahí está la historia, tío. Por cierto, una cosa más, Manolo, ¿eh? Venga, Si puedes, sí, te voy a un favor, ¿eh? Un favor te pido, ¿vale? Y es que le envíes un mensaje a Sito de mi parte, ¿vale? Si puedes, ¿eh? Yo sé que me dice el móvil, pero yo no quiero enviárselo porque yo no soy, ¿vale? Pero si le puedes enviar un mensaje a Sito de mi parte, que me parece una pasada lo que ha hecho con Axel, ir a verlo y sobre todo estas palabras que ha hecho sobre Axel, ¿vale? Sobre Axel, perdón. Lo que está haciendo mi hijo Axel es una auténtica hazaña. Valorar lo que ha dicho a Axel y irse con él me ha parecido increíble. O sea que si algún día he dudado de algo de Sito, pues en este aspecto lo retiro, pido mis disculpas y me parece increíble esto que ha escrito aquí Motorsport. Y si le no puedes te enviar el preocupes. mensaje, le dices, Yo, tienes un yo, admirador claro, de Axel yo, claro, primero y después de claro. él, que me parece una pasada lo que ha hecho, el detalle de Claro que sí, valorar pero esto, tío. que de acuerdo, tío, pero que él lo sabe y tal, y yo he hablado con él de este tema, sabes que me pidió que te pidiera a ti, que quitaras aquello y lo ha hecho y tal y cual, pero que no es, si tú eres una persona muy accesible, tío, tú tienes un teléfono, mándaselo, te No, 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 gustará, no, 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 tío, que no. pero ¿por Eso, qué, tío? porque yo no quiero tener contacto con nadie. Yo contigo ya tengo bastante. Pero no entiendo, tío, porque si tú eres un piloto histórico que ha tenido que estar ahí en la historia y tal y cual, yo, mira, ayer o antes de ayer hablé con él y le dije, dile a Axel que si quiere exponer tu vida, que el canal está abierto para él, ¿vale? Y entonces me contestó y me dijo, no creo que Axel ahora quiera y tal, pero bueno, la próxima vez que nos llame, porque no tiene teléfono y los tiene que llamar, se lo diré, por si quiere hablar, claro que sí, le daremos un sitio, pero que de verdad que si tú eres una persona muy educada Que y muy no, correcta sí, yo lo digo por eso, digo porque no y tengo ninguna relación y tampoco. Pero no, oye, pero es Manolo, igual. Pero él sabe perfectamente que estás aquí conmigo, ¿vale? O sea, que es de que ya es suficiente, no hay ningún problema. Yo lo hago, pero que no, él no, a ti tú quedarías muy bien, coño, y te quedarías tranquilo y punto. Sito, aquello tal, Manolo, me alegro mucho de esto y me disculpo por aquello. No pasa nada, tío. Y estará encantado el tío, ¿vale? Como no ve estos canales, me dirá a mí, oye, el día me ha dicho esto, pues muy bien y tal. No, hombre, sí, hazme caso, ¿verdad? Hazme caso. En serio, pero yo os lo diré, no te preocupes, yo os lo diré, vale. ¿vale? Manolo, a ver, se ha ido caminando desde Girona hasta la India caminando. Es que me cuesta como creerlo, tío, ¿no? Desde la India caminando hasta Bueno, allí, se tío. fue, sí, absolutamente cierto, Sin sí. dinero.
no llevaba ni tarjeta ni nada y bueno, va haciendo cosas por ahí, tal y cual, y además como, no lo sé exactamente cómo se va financiando, no lo sé, pero bueno, tampoco necesita nada porque duerme en una tienda de campaña y pues va comiendo pues una manzana aquí, una manzana allá, o sea, no sé, él ganó bastante dinero primero cuando fue piloto, ganó dinero, y luego tuvo una etapa de un par de años, 2 o 3 años que estuvo en Inglaterra trabajando con modelo de ropa, de ropa masculina. Salía en Sí. muchas fotos con camisas, pantalones, tal cual, todo ropa masculina. Y eso se paga muy bien. Por lo tanto, él tiene dinero propio lo tiene seguro, no necesita nada, ¿vale? Eso está claro. Pero imagínate, es mi hijao, yo lo quiero como si fuera casi mi hijo, porque además, como no lo veo nunca, pues ni siquiera puedo llamarle ni nada porque no tiene teléfono. Oscar Pero bueno, Daniel, tengo pura envidia de Axel de tener los huevos de hacer lo que hace. Totalmente. Es que además, salirte sin un duro caminando por la carretera, bueno, no sé por dónde, hasta la India desde Gerona, es que es flipante, tío. Es flipante. ¿sabes lo que dice la gente? ¿Sabes lo que dice la gente de él? La gente que se encuentra, y además lo he visto en los vídeos, la gente que se encuentra por la calle y se acercan y tal. La gente le cuenta sus vidas, les cuenta sus vidas. Decía, señora, que va y tal, y va él, se pone a su lado y se le pone a explicarle la vida de la señora, que imagínate lo que te va a interesar, ¿vale? Pues él está con una sonrisa y escucha toda la vida de la señora. ¿Sabes tú cuánto falta le hace esto a la civilización occidental? ¿Cuánta falta le hace esto? Cuando éramos, cuando yo era niño y cuando era joven, teníamos al cura que íbamos allí, nos metíamos, le contábamos todas las barrabasadas, nos íbamos tan contentos. Eso quiere decir que el ser humano necesita eso y hoy en día no lo tenemos, tío. Porque además los hombres no hablamos tanto. Las mujeres se cuentan todo tipo de cosas, pero los hombres no solemos comunicar nuestras debilidades, ¿vale? Y eso produce una sensación absoluta de angustia con el tiempo. Y él lo que hace es escuchar a la gente. Y entonces siempre dice lo mismo, no, eso con amor se soluciona. Lo he oído en los vídeos, ¿vale? Por lo tanto, está haciendo un bien. Es evidente, tío. Por cierto, yo ya dije que era fan de Axel antes del boom, que porque ahora todo el mundo es fan de Axel. Cuando se ha conocido la verdad, yo solo cuando vi que estaba por ahí dando vueltas, digo, soy fan ya, ¿no? Lo dije, ¿no? Ahora mucha gente es fan, pero yo no me subo al carro. Yo me subí al carro el momento que me enteré de esto, que yo no lo sabía. Sabía algo que me habías contado, alguna cosa, que tú que siempre has sido muy cauto en esto. Pero cuando vi esto me hice fan de Axel número uno antes de que saliese todo esto de Sito y todo esto, que ahora Claro. ya se ha generalizado más. Y bueno, Vale, vale. pero que yo ya Él, él, me, igual sí, que con ya dos, yo ya dos. él ha tenido, sí, él ha tenido un poco de miedo. Él ha tenido durante toda esa etapa un poco de miedo de que se conociera esto, ¿vale? En cambio, Ya, Laura, su mujer, estaba encantada, ¿eh? Me decía, estoy contentísima porque lo veo feliz, porque lo veo sonreír, tal. claro, claro. Adelante, que haga su vida y nunca podrá decir nadie que no se le ha permitido realizar lo que sea, su pasión o su necesidad, ¿me entiendes? Que no tener una persona como él ahí metida en una empresa, eso no es imposible, tío, imposible. Bueno, Ya te Manolo, digo, yo la última vez pues que lo vi, ya la le última vez que enviaré, le enviaré lo vi un entrar, WhatsApp. ¿Qué le envió un WhatsApp así o qué? Le envió un WhatsApp. envíaselo, claro ¿Sí? que sí, envías un Un WhatsApp, WhatsApp. ¿eh? Sí, hombre, sí, envía un WhatsApp, Vale. mira, soy Zúñiga, no sé si tiene tu teléfono, creo que sí, pero creo que lo tiene, pero tú se lo dices, le dices, he leído esto y tal, y explícale, y dile, oye, lo siento mucho y tal, y punto pelota, tío. Si es un tío que es muy Bueno, receptivo, ¿vale? a ver, Muy receptivo. yo me he disculpado, pero a ver, lo que yo dije tampoco era, en el contexto que yo lo digo, tampoco era, ¿sabes? No era una Ya, acusación. ya, lo Y se me sé, porque es parecía, decir, ¿vale? pero es muy sencillo, es decir, no conocía ciertos aspectos y reconozco que me he equivocado, punto pelota, no hay más, tío, ¿vale? Y ya está. Pero los hombres hacemos eso, tío, ¿vale? Exacto. Te da bien, tío. Piensa que él veranea en Pals, o sea, está cerca de ti, ¿vale? Sí, sí. Pero en otro nivel. Ahora, 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 ahora en Navidad creo que estará en Pals, ¿no? No. Yo estoy aquí en la Molina, tío, aquí en la montaña. Ya lo sé, ya lo sé. Así que tenemos hoy la casa parecida, así, marrón, de madera, ¿eh? Techo de madera. Tenemos hoy, estamos así más emparejados, ¿eh? De Bueno, decoración. ya habías hecho vídeos con esto, ya lo habías Sí, hecho. sí, sí, sí.
Muy bien, Bueno, tío. bueno, Manolo, pues nada, me alegro que estés bien, me alegro que estés contento, que estés seguro de ti mismo con esto que ha pasado de tu atraco, tío. Sí, Y nada, sí. y me alegro que la gente te llame. Sobre todo, me ha gustado, Manolo, que la gente involucrada en este tema del precanos, la gente que ha afectado a los mecánicos, te pregunten y te vean como una persona que les puedes ayudar. Me gusta mucho que la gente te llame en estos aspectos porque te considero una persona que les puedes aportar y ayudar. Me ha encantado que te hayan pasado esa información de la nave y todo esto, que creo que ha sido una cosa que no se ha dicho en ningún sitio todavía. A ver si te cogen la palabra a los medios, porque aquí como somos los invisibles, el canal invisible, ¿sabes? Que, Los malos, los ¿sabes? malos. Son malos, pero que, bueno, que si eso es cierto, que lo contrasten los que lo tengan que contrastar y, y nada, que vaya las que ha soltado hoy. Pues nada, Manolo, gracias, tío, por las horas, son las 10:26. Ya sé que para ti es tarde porque te levantas a las 4 como ya dos. Sí, sí. Sí, pero estoy cansado hoy, además. Está cansado. Me duele la Te duele, espalda y ¿no? todo esto. Sí, sí, un poco. Bueno, no, no mucho, ¿vale? Pero puñetero, porque no puedo hacer ciertos movimientos y tal. Pero ya se me quitará un par de días. Vale. Vale, pues nada, gracias a todos los que estáis por aquí, grandecito. Pues mira, lo de Sito me encanta porque ahora todo el mundo está grandecito, grande Axel. Me ha encantado lo de lo que hizo Motorsport, lo que ha hecho Germán García, que ha sido hacer esa noticia. Ha sido muy, muy buena, muy productiva para esto. Y la gente está en el chat, pues agradeciendo a Sito también, grande Sito, o sea que ha sido muy buena idea lo que hizo Motorsport de hablar con Sito y transmitirnos eso, ¿vale? Gracias a todos los que estáis en el chat, gracias Manolo, buenas noches y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo que será pues muy pronto, quizá mañana o pasado, ¿vale? Así que chao, Venga, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. chao Manolo, buenas noches, cuídate, ¿eh?